Entonces, el tema es el amor de Dios. Y vamos a empezar leyendo Primera de Juan 4:10. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos a Dios que traiga revelación de su palabra a nuestra vida, que esta palabra que es espíritu y que es vida se haga vida en nosotros y podamos ser no solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, que la mayor expresión de amor la hizo Dios cuando envió a su único Hijo para salvarnos, para justificarnos a través de su Hijo y morir por nuestros pecados, por pecados que nosotros debimos de haber pagado. Él pagó y nos amó. Jesús murió en la cruz para darnos salvación, redención, y el que cree en eso lo recibe. Dice que para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, que nos hizo sus hijos a los que creemos en Él y nos hizo que tengamos vida eterna. Entonces, al que cree en ese amor, Dios derrama su Espíritu Santo en él, como dice Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo que nos fue dado. En Primera de Juan 4:8 también habla que quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es decir, que el que no ha conocido a Dios no puede amar a nadie, porque Dios es la mayor expresión de amor. Entonces, ¿cómo yo conozco a Dios? ¿Cómo Él se revela a mi vida? Primero dice su palabra que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. En Salmo 139 dice que Él formó nuestras entrañas y nos hizo en el vientre de nuestra madre. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban todas aquellas cosas descritas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Jesús ya nos conoció antes de la fundación del mundo. Ya Él sabía todo lo que íbamos a hacer. Ya Él sabía el día y la hora en el cual nosotros lo aceptaríamos como nuestro Señor y Salvador. Él nos conoce de esa forma, así. Entonces, ¿pero qué Él quiere que nosotros hagamos con eso? Él quiere que recibamos ese amor y quiere darnos más. Él anhela que nosotros tengamos comunión con Él. Desde el principio Dios ha buscado que el hombre tenga esa comunión con Dios. Desde el libro de Génesis vemos cómo Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y siempre buscaba esa comunión con Él, pero el hombre se apartaba del Señor constantemente. Y en los otros libros que lo vemos también del Antiguo Testamento, como siempre Dios buscaba al hombre y el hombre se apartaba de Él. Pero ahora, por medio de su Hijo Jesucristo, Él nuevamente entregó a su único Hijo para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él y tuviéramos esa comunión y tengamos esa comunión con el Señor. Entonces, Él quiere que a medida que nosotros los conozcamos más, así vamos a parecernos más al Señor. Así más vamos a reflejar más la imagen de Cristo aquí en la tierra, porque estamos llamados a eso, a reflejar la imagen de Cristo aquí en la tierra. Estamos llamados a ser sal y luz en medio de las tinieblas. Entonces Dios anhela tener esa comunión con nosotros. Él anhela que lo conozcamos más. Y eso es muy lindo de parte del Señor cuando Él anhela que nosotros lo amemos a Él como Él nos amó. El amor de Dios es más grande que todo. Aunque nos hayan abandonado, aunque nos hayan rechazado, aunque en nuestra niñez o en nuestra adolescencia hayan sucedido cosas que hayan marcado nuestra vida o que nos hayan afectado emocional o físicamente, Dios se impone ante todo eso y sana tu alma y sana tu corazón. Y te saca del anonimato, te da un nuevo nombre y te da una nueva identidad en Él. Cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos da una nueva imagen, nos da una nueva identidad y nos da satisfacción a nuestra alma. Hay un salmo que dice que Dios es satisfacción del alma y Él es la plenitud del que todo lo llena en todo. Dios perdonó nuestros pecados e hizo como dice en Efesios 1 del 4 al 6. Esa palabra es muy linda, de verdad.
según nos que escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, que Él nos hizo y nos formó a su imagen y semejanza, para que cuando nosotros creamos en Él y seamos limpios de todo pecado. En amor nos escogió, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. O sea, que nos hizo sus hijos por medio de Jesucristo. ¿Por qué Él lo hizo? Por su amor, por su gracia, por su misericordia, por el puro afecto de su voluntad. Efesios 1 entero, lean esa palabra, ese capítulo entero, porque es muy lindo. Ahí habla de todas las bendiciones espirituales que uno tiene como hijo de Dios y de esa herencia que Él nos da como hijos de Dios. Muchas veces pensamos que como cristianos que Dios nos ha sanado, o que podemos pensar eso, que Dios nos ha sanado, o que somos cristianos, somos hijos de Dios, pero lo importante es siempre reconocer nuestra condición de carne, dando a demostrar, ¿verdad?, que nosotros somos carne. No tenemos que hacer, es decir, no tenemos como que hacer alarde de que somos cristianos, o sea, yo siempre digo así, que no tenemos como que decir mucho que somos cristianos o que yo he sanado esta cosa en mí, no, sino que nuestro testimonio va a dar ejemplo de que somos hijos de Dios y los frutos que yo dé como cristiana. Entonces, solo Dios conoce el corazón del hombre y sabe cuando el amor hacia Él es sin fingimiento, sabe cuando el amor hacia los demás es sin fingimiento. Pero lo importante siempre es venir ante Él con corazón contrito y humillado y tener esa comunión siempre con el Señor. Ver en la palabra de Dios dice que me libre de los errores aunque me son ocultos. O sea que si yo tengo algún pecado en mi interior que no he sanado o que necesito sanar, yo tengo que venir ante Dios siempre con un corazón contrito y humillado, y que Él me revele a mí qué cosas yo necesito sanar, qué defectos yo necesito sanar para que Dios haga la obra en mí y yo pueda dar frutos dignos de arrepentimiento, como dice la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios nos ama y le creemos a su palabra, como dice Primera de Juan 4, del 11 al 12, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Es decir, que si nosotros debemos amar a nuestros hermanos y a todo el que nos queda al lado, y así Dios va a permanecer en nosotros. Tenemos que permanecer en esa comunión con el Señor y amar a nuestros hermanos y aún a nuestros enemigos. Dios nos manda a que amemos también a nuestros enemigos y a orar por aquellos que nos hacen daño, por aquellos que nos ultrajan, que nos hacen mal. Debemos siempre orar por ellos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Romanos 12, del 9 al 10, dice que el amor sea sin fingimiento, que aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno, que nos amemos unos a otros en amor fraternal. Dice la palabra de Dios también, Jesús nos insta a que si nos dan en una mejilla, que le volvamos también en la otra. O sea que si mi hermano me hace mal, yo tengo que perdonarlo, justificarlo y amarlo, así como Dios me amó a mí. Realmente esa palabra se ve, o sea, uno la oye y como que del dicho al hecho hay un gran trecho, como dice una frase, porque a veces uno como que lo habla, lo dice, pero cuando llega ese momento que Dios te prueba o te pone a prueba con eso, con una situación así, es a veces, si tú no tienes al Espíritu Santo y si Dios no ha perfeccionado ese amor en ti, es como que medio complicado, ahí se pone la cosa media complicada realmente. Entonces, también cabe destacar que no son las personas en sí que nos quieren hacer daño, porque dice la palabra de Dios también que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces, ¿qué nosotros debemos de hacer? Nosotros tenemos que entender que nuestro enemigo es el diablo. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Tenemos que orar por ellos, porque
puede ser que Dios ponga eso para probarte, o también puede ser que sea Dios que lo permita, bueno, para probarte, o puede ser también una ocasión para que tú caigas. Pero cuando el amor de Dios está en ti, nada de eso te puede hacer resbalar, ni nada de eso te puede hacer caer. Tú te puedes sentir momentáneamente triste en ese momento porque somos humanos, somos carne, pero luego tenemos que recordar la palabra de Dios, que nos dice que Él nos amó y que tenemos ese amor en nosotros, ¿verdad? Entonces dice Romanos 12, del 20 al 21, que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahí lo dice claramente de nuevo que tenemos que vencer el mal con el bien. También en Mateo 22, versículos 36, 37 y 39, vemos una escena donde a Jesús le preguntan que cuál es el gran mandamiento de la ley, y Él le dice que amemos a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. O sea, hay que meditar realmente en esa palabra para yo saber realmente si yo estoy amando a Dios de esa manera. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, que así como yo me quiero y me amo, así yo tengo que amar al prójimo, a todos mis hermanos en Cristo, a todas aquellas personas que están alrededor de mí. Siempre tengo que mostrar ese amor. Cuando el amor de Dios se perfecciona en nosotros, podemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a leer en Gálatas 5, del 22 al 26, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahí fíjense que en los frutos del Espíritu empieza con el amor y de ahí se derivan los demás. Pero cuando dice, pero los que son de Cristo, ahí habla de que yo tengo que tomar una decisión de morir a mi carne y alimentar el Espíritu. Entonces yo tengo que morir a mis deseos pecaminosos, a todos aquellos defectos que yo tengo, que a Dios no le agradan, que realmente no benefician en mi vida espiritual y en mi vida como cristiana y no hacen que yo viva una vida en el Espíritu, digamos. Entonces, Dios quiere que nos amemos unos a otros sin envidiarnos, y para aplicar esto a nuestra vida debemos de leer, meditar en ello y analizarlo y leerlo siempre, todos los días, que se vuelva como una disciplina constante, porque a medida que nosotros vayamos leyendo y meditando en la palabra de Dios y analizando cada día en ella, así cuando se vaya a presentar una ocasión de pecado, tú vas a recordar la palabra de Dios y va a estar en tu corazón, pero tú primero debes de creer en ella y aceptarla, y aceptar que tú tienes defectos y necesitas cambiarlos, y venir siempre con arrepentimiento delante de Dios, venir siempre con un corazón contrito y humillado. Entonces, debo de renunciar a mi naturaleza pecaminosa. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Cómo yo sé que ese amor ha sido perfeccionado en mí? Entonces, ¿cómo yo sé eso? Es por los frutos. Una persona que da frutos, tú puedes verlo a través de su testimonio. Como yo sé que yo tengo esos frutos a través de el testimonio que va a hablar por sí solo. Yo no tengo que hablar, sino que mi testimonio va a hablar a los demás de que yo soy hija de Dios y de que yo soy cristiana y de que hay algo diferente en ti. Eso es lo que va a hacer un cambio y realmente lo que va a impactar a las personas. Eso incluso hacía Jesús cuando Jesús predicaba. Él solamente la sola presencia de Jesús sanaba, la sola presencia de Jesús impactaba a todo aquel que estaba alrededor, y al que creía en él lo sanaba.
Dice Juan 15 que Jesús es la vid verdadera y todo aquel que permanece en mí llevará mucho fruto. Y también el que tiene fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y el que no da fruto, entonces lo va a quitar. Entonces aquí Dios nos insta claramente a que vamos a dar fruto si permanecemos en Él, si permanecemos en ese amor. Entonces, primero, debemos de aceptar y creer que Dios me amó primero. Es decir, que Él, por ese sacrificio perfecto que Jesús hizo en la cruz, para morir por mis pecados, Él me sanó. Eso debo de aceptarlo y creerlo, ese amor. Segundo, creer en lo que la Biblia dice que soy. Dios me adoptó como su hija. Entonces yo tengo que creerlo, yo tengo que recibirlo, que Él primero me amó, creer que Él me amó y que me aceptó como su hija. Tercero, Dios nos llama, Jesús nos llama a intimar con Él, a tener una comunión con Dios. A medida que nosotros tengamos esa comunión con Dios más y más, a medida que más lo conozcamos, más vamos a parecernos a Cristo. Porque así sucede también cuando uno se relaciona con amigos o personas que son tus amigos, no sé, o sus amigas, que cuando uno intima con esas personas, uno se le van pegando cosas de esa persona, ¿verdad? Entonces, número 4, bueno, no se le van pegando, sino que su comportamiento se parecen o son similares, aunque cada uno tiene su identidad, pero mientras más compartimos con una persona, más, o sea, cuando tú compartes con una persona es porque tú eres afín con esa persona, tienen los mismos gustos, los mismos deseos, los mismos pensamientos. Así pasa cuando nosotros compartimos con Dios, porque le amamos y tenemos los mismos deseos, los mismos pensamientos, y Dios nos anhela siempre que tengamos esa comunión con Él. Él quiere hablarnos, Él quiere revelarnos cosas, Él quiere bendecirnos, Él quiere darnos su herencia, como dice la Biblia en Efesios 1, las bendiciones espirituales, las bendiciones materiales. Él quiere bendecirnos en todos los aspectos de nuestra vida y quiere que ese reino que está establecido en el cielo llegue aquí, a nosotros, es en nosotros, y tenemos que vivirlo ahora, cuando estamos ahora vivos, porque Él anhela eso, Él anhela bendecirnos, Él anhela tener una comunión con cada uno de nosotros. Entonces, número 4, renunciar a todo pecado que no deja que el amor de Dios fluya en mí. Eso es muy importante porque eso hace, o sea, cuando tú heredas una maldición generacional, que aunque tú no sepas, quizás tus antepasados o personas anteriores a ti que son de tu familia y tú no sabes, cometieron pecado contra Dios y blasfemaron contra Dios. Y ahora tú que estás en Cristo y conoces a Dios, debes renunciar a toda herencia generacional que no permite que el amor de Dios fluya en ti. Quizá también pecados que están ocultos en tu interior, que no conoces, que solo Dios conoce. Y por eso es que tenemos que venir ante Él con un corazón sincero. También pueden ser pecados que ocurrieron en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, o ya grandes también, pero que no sabíamos, que éramos ignorantes de la palabra de Dios. Debemos de pedir perdón por todo eso y cada día entregarle a Dios esas debilidades que nosotros podríamos tener en nuestro interior, porque así vamos siempre a venir ante Él con un corazón contrito y humillado. Y número 5, reconocer tu condición de pecador, o sea, venir ante Él, como dije, con un corazón contrito y humillado y ser sinceros con Dios. A Dios le agrada que seamos sinceros, porque cuando uno es sincero, uno reconoce que uno no es perfecto, uno reconoce su naturaleza pecaminosa, y como dice la misma palabra, el que se humilla será exaltado, y el que es altivo será humillado. Entonces, nosotros debemos de reconocer que no somos perfectos. Eso es lo primero, para que Dios trabaje en nosotros. O sea, siempre Dios nos llama a ser humildes.